Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Hoy vamos a tener el gusto nuevamente de estar con Julio Bárbaro, con quien vamos a charlar sobre el país, la realidad del país. Y en última instancia, ¿qué opina un peronista de lo que está ocurriendo? Gracias por venir, Julio. Al contrario. ¿Qué opino de lo que ocurre? Cuando yo estuve con Néstor y Cristina, pero con Néstor en su principio, y el éxito de Néstor fue sacarnos del miedo al dólar, que volaba, y del miedo a la inflación. Y llevó al país a una zona de estabilidad. Agrego algo más, y además estableció una Corte Suprema de prestigio. Bueno, me acuerdo que eso lo hablé mucho yo con él en su tiempo, éramos muy amigos, y esa Corte la defendíamos todos, esto es un logro, para todos era un logro. Pero el hecho es que como un avión lo habían... estábamos volando bien, el país como que avanzaba. Yo tuve todo el gobierno de Néstor, el de Cristina ni un día, yo fui amigo de Cristina, muy amigo, pero no son personas con las cuales uno se puede llevar bien en el llano, jamás si tienen poder. Y Néstor también, Néstor era un duro con el poder. Sí, el poder no lo usaban para convocar, para seducir, sino para imponer. En algún momento yo le decía, ustedes no ordenan, ustedes humillan. Y los que se quedan son los dispuestos a aplaudir. Para mí aplaudir al otro sin saber lo que va a decir, diga lo que diga, lo voy a aplaudir igual. Es como una devaluación de mi persona. Entonces, yo, digamos, en esa historia Néstor siempre me decía, para no pelearnos andate de embajador, me ofreció París, me ofreció Roma, me sentí muy halagado por eso. Y lentamente fui entrando en debate. Pero hoy estamos como cuando salimos. Digo, volvió la inflación, el dólar no lo... Todas esas cosas que Néstor había resuelto, Cristina las volvió a instalar. Entonces el ciclo histórico empieza a estar presente y vigente en la mayoría de la sociedad, que es otra década perdida. Ahora yo pregunto, ¿la capacidad de Néstor en cuanto a la resolución de hechos y circunstancias era independiente de sus asesores o de los que estaban alrededor, Sí. a diferencia de Cristina? Bueno, a ver, yo no voy a decir, si Néstor hubiera vivido, no sé si hubiéramos estado mucho mejor, porque Néstor era de un autoritarismo y de un sectarismo que nos fue llevando a esta crisis. Cuando se elige como espejo Venezuela, cuando nosotros, Venezuela es el 45 peronista, la Argentina dividida porque los pobres quieren entrar al sistema, eso ya lo vivimos. Eso es como si usted va a Estados Unidos y dice que vuelva al Ku Klux Klan. Ya está, hay un presidente negro, no hay que marginar a nadie. Ese ciclo histórico se cerró. Cuando Néstor elige Venezuela y elige la provocación a Estados Unidos, no porque yo sea proimperialista, sino porque me parece que es una gratuidad. Cuando Brasil, Chile, Uruguay, además hasta Perú y Bolivia, han tomado un camino de paz y de progreso, nosotros estamos en esta demencia, en un espejo, además un espejo que es Venezuela, donde ahora están empatados, fracturados, empatados y detenidos en el tiempo. Al lado de los demás países que crecen, esto es como un país que va a retroceder. Y en ese sentido, el gobierno actual es un gobierno triste. Una presidenta que yo diría, la mitad de la población, más de la mitad, tiene miedo a que duren. Y todo el gobierno tiene miedo a que se tengan que ir. Pero hay un miedo de los dos lados. Yo me he dejado de saludar con cantidad de gente. Cada vez menos, porque muchos de los que no me saludaban hace un año ahora me saludan. Digo, nos saludamos. Porque se va como desgajando. Ella fue perdiendo el respeto. Digo, largó con el sindicalismo combativo que era Moyano y termina con el sindicalismo oficialista de todos los gobiernos, que es Cavalieri. Cavalieri era oficialista de los militares. Entonces, digo, esos son los que son siempre, ¿no? Ahí no hay que gobernar bien para tener a los Cavalieri al lado de uno. Hay que ser poder, están al lado del poder. Creo que ese ciclo se cerró y la Argentina retrocede, tiene
toda la sensación de otra década perdida. Ese final de Menem, cuando la gente decía, yo no lo voté, ¿no? Y usted y yo decíamos, pero ¿cómo? Si ganó. Pero ya nadie se veía reflejado en esa persona. Y vuelve la política. La política es una sociedad que tiene el defecto de ser apolítica. Cuando la gente sale a la calle es porque no fue capaz de construir un partido. Entonces encuentra en la calle lo que no construyó en su pasión por la política. Los argentinos no somos enamorados de la política. Pero digo, ¿Duhalde no es culpable de esto? Sí, bastante, sí. Sí, pero... ¿O era tanto su bronca con Menem que no pudo absorber que podía haber ganado otra vez? No, Duhalde tiene un defecto que repite Kirchner, que es Duhalde más, que es el defecto de los que lo rodean. Digamos, el presidente argentino, en lugar de rodearse de cerebros, usted lo ve a Lula, y Lula tiene al lado brillantes. O sea, él no era un hombre de una formación, tenía más conciencia política de Fernando Henrique Cardoso, que era un intelectual en serio. Pero Mangabeira Uber manda una nota en contra de Lula y Lula lo convoca y lo hace ministro. Quiere decir, respeta el que opina distinto. Duhalde ya era un gobierno gris, fue gris siempre lo que lo rodeaba a Duhalde. Y ese entorno de Duhalde es lo que lo hizo desaparecer de la historia. Kirchner también tiene esto. Kirchner hereda a Labaña, que es un hombre con pensamiento propio. Y no lo aguanta Labaña. Yo me acuerdo que lo discutí con Kirchner. No soportan a nadie que tenga entidad. Necesitan a alguien que les obedezca. Alguien que se acerque a ellos dispuesto a cambiar poder por humillación. Siempre eso da corrupción. Porque el que no tiene dignidad, y es porque no tiene límite. Me parece que eso es... Ahora, esto de los límites es un tema realmente importante, trascendente, porque se han excedido o se pretenden exceder los límites. Y esto que estaba diciendo de que todos los que no estén de acuerdo con ellos son enemigos, de algún modo se refleja en este avance sobre la justicia, en este avance sobre papel prensa, en este avance contra la libertad de expresión, en este avance contra el periodismo en particular, mandándole la FIP. Es decir, me da la impresión de que se ha creado un clima muy, muy, muy malo en el país. Ya la ley de medios, porque todavía siguen algunos diciendo, la ley democrática de medios. ¿Qué democratizó la ley de medios? Se compraron Crónica TV, C5N. Digo, se compró el gobierno, los socios del gobierno, los testaferros del gobierno. Se compraron Canal 9 y obligarlo al silencio. Por el negocio telefónica no habla más Telefe, habla pavada, pero no habla de política. ¿Eso es democratizar? Digo, es como, ahora que hablan de democratizar la justicia, porque ¿cómo va a democratizar alguien como la presidenta o Néstor, que son esencialmente autoritarios? Cuando un autoritario me habla de democratizar, me habla de poner todo en fila en obediencia. Yo fui diputado con Perón y después con Alfonsín. Pero y los que levantan la mano enyesada, claro, nadie los conoce. Digo, son diputados y senadores que se han convertido en empleados públicos. Hemos degradado el Parlamento. Hay 4 o 5 que gritan como energúmenos. La mayoría de ellos ya gritaban a favor de Menem. Ellos pueden gritar cualquier cosa. Y el peronismo en serio, nosotros, desde Hugo Moyano, todos los que somos peronistas nos corrimos. Y la defensa del gobierno la hacen los restos del PC, los Sabatella o los Heller, que ellos defendieron a Stalin, defendieron Siberia, defendieron a Videla y Viola, el PC argentino defendió la dictadura. Yo estaba en el exilio y escuchábamos Radio Moscú que decía, los sectores progresistas de Videla y Viola, que yo sé lo que es el PC. Ese PC sustituye hoy al peronismo. Y ese PC hace que diga lo que dice Heller, que está bien que se caiga el valor de las propiedades, porque todo es explicable en la vida. Hasta el pacto con Irán, que cuando usted y yo nos sentamos, yo le he preguntado a los más importantes informantes, esos que gritaron, digo, che, qué sé yo, el pacto con Irán, que no lo firmó Irán, es como un grotesco de la política. Entonces, cuando hoy yo lo veía
lo vemos siempre, la imagen de Mujica decir, los argentinos se desesperan por los dólares y a nosotros nos tienen embuchados los dólares, porque no sabemos qué hacer con los dólares. Imagen que vimos todos. Es como que cuando la presidenta dice la crisis internacional y se refiere a España, ¿qué tenemos que ver con España? Si no vivimos la bonanza de España, tampoco. Eso tenemos que ver con Brasil, Chile, Uruguay, si quiere Bolivia. Exportamos menos carne que Paraguay. Digo, en todo nos han degradado. Ahora yo digo... El modelo es eso, el modelo es la decadencia. Digo que en función de todo esto, y a fuer de ser sinceros, las comparaciones son comparaciones en última instancia, pero lo que se tiene que tener en cuenta es la idiosincrasia de cada pueblo como para saber cómo puede evolucionar. Y nosotros me parece que estamos formados de una manera distinta, como si fuéramos otra cosa completamente que no nos importaran determinados aspectos de la sociedad. El vivir hacia adelante y vivir en sociedad, que era lo correspondiente a una perfecta democracia. En este país parece que no existiera, parece primero yo y yo. Es cierto, ese individualismo es cierto. También no tenemos clase dirigente. Yo a veces digo, yo me sentiría muy feliz con Lula o con Dilma, con Tabaré Vázquez o con Mujica, con Bachelet, digo. ¿Por qué? Porque los demás países, los países hermanos, tienen una dirigencia de la que nosotros carecemos. De Uruguay hay un presidente de derecha, otro de izquierda, pero todos son capaces de ser figuras respetables. Acá no tenemos a nadie. Pero se han dejado avasallar. Los pocos que podían tener esa personalidad se han dejado avasallar. Porque hay gente capaz. Sí, pero la política argentina no transita por la inteligencia. La política argentina transita... Hoy me dicen Massa, yo no tengo nada contra Massa. Ahora, digo, ¿por qué adhieren a Massa? ¿Saben por qué adhieren? Porque no saben qué piensa. Entonces van de nuevo a la raspadita, compro un número, llego a casa, raspo y sé... Pero Massa, en un país fracturado, yo no sé si está a favor del gobierno o en contra. No se sabe si va a ir con el gobierno o en contra. Dice, no, tiene un prestigio enorme. Yo leo eso y digo, qué degradación de la sociedad. Antes de ir al corte, no Julio, tenga nada contra Massa, saque a Massa. ¿Por qué se adhiere a lo que se ignora? Le voy a dejar una pregunta para después del corte, Julio, que tiene que ver un poco con esto que estamos hablando y que hace a las personalidades que tuvo el peronismo, realmente gente rescatable, y que de repente, de golpe y porrazo, no sé si por circunstancias especiales de dinero o de poder, están volcados al kirchnerismo, son ahora Frente para la Victoria a muerte, y no tienen un discurso económico, pero mucho. Por eso, después del corte me lo dice, ya volvemos.